Génesis capítulo 13, versículo del 10 al 13, dice la palabra del Señor. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Padre, gracias por esta palabra. Pedimos que toques el corazón de mis hermanos, les ministres de una manera especial. Tu presencia descienda aquí en este lugar. Atamos los poderes del diablo, todo espíritu inmundo que trate de estorbar a tu palabra, lo reprendo y lo ato en el nombre poderoso de Jesucristo. Y oro para que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar y tu presencia descienda, toque los corazones, y mientras tu palabra es predicada, toda la vida que está aquí, toda vida sea transformada por el poder de tu presencia y el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice, amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria al Señor. Estamos hablando en una serie de las pruebas de Abraham y bueno, aquí vamos a entrar en una de las pruebas tremendas de la vida de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Diga conmigo, el padre de la fe. El padre de la fe. O sea que Abraham representa la fe, y todas las acciones de Abraham y todo lo que Abraham hizo y todos los movimientos de Abraham representan a la fe en Dios. Y en Abraham lo que encontramos en este texto, en este acontecimiento que acabamos de leer, un acontecimiento que ocurrió, problema entre Abraham y Lot, ocurrió 2000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que encontramos en este acontecimiento, conflicto entre Abraham y Lot, es la prueba de la fe contra la vista. La fe contra la vista. El ver contra la fe. Aquí lo que vemos es cómo Abraham sale de Ur de los Caldeos y deja a su padre atrás. Todo lo que sabemos acerca de esto hemos hablado, y sale con Lot. Y de repente Lot empieza a prosperar al lado de Abraham porque la bendición de Dios está con Abraham, y empieza a crecer la vida de Lot y todo lo que tenía. Y de repente los pastores de Lot empiezan a tener problemas con los pastores de Abraham y empieza a surgir un conflicto entre ellos. Hay una frase muy importante que se menciona en este conflicto, que Abraham le dijo: no hay altercado entre nosotros dos porque somos hermanos. Vete tú a la derecha, que yo iré a la izquierda. Hay veces en las que hay que separarse de ciertas personas, en los que hay que decirle: mira, mejor toma tú este camino y yo tomaré el otro, para que no haya un enfrentamiento entre nosotros porque somos hermanos. Hay veces que hay que marcar distancia de ciertas personas. Nosotros no podemos vivir una vida de agresión permanente y esperando en el que, bueno, siendo agredido. No, hay que marcar una distancia. Y Abraham marcó una distancia con Lot para siempre. Marcó esa distancia. Porque cuando él fue a buscarlo a Sodoma y Gomorra y lo rescata de allí, también lo rescató del asunto de unos reinos que vinieron contra Sodoma y Gomorra y lo llevaron cautivo. No le ofrece: quédate conmigo otra vez. No, siguió la distancia, marcando las distancias, que Dios, cuando toma las decisiones, las toma muy, muy en serio. Pero sí es importante marcar ciertas distancias con ciertas personas que atentan con nuestra vida, contra nuestra vida, que si no marcamos esa distancia vamos a tener un problema grave con ellos. Por consiguiente, hay que marcar ciertas distancias con ciertas personas. Lo cierto es que Abraham le dijo a Lot: mira, ahí está la tierra, elige donde quieras ir. Si tú vas para la derecha, yo iré para la izquierda. Qué tremendo, Abraham. Porque Abraham no tiene su confianza en los ojos, en lo que ve. Abraham tiene su confianza en Dios. Abraham tiene la confianza en un Dios que, si el lado que tira para la izquierda es el lado del desierto, Dios va a fructificar en medio del desierto. Porque su confianza está en Dios, no en lo que está viendo. Pero Lot no.
Lot tiene su confianza en Dios. Y cuando mira, ve la tierra frente a él, que es como una tierra, como si fuera el huerto de Dios, dice, y decide ir hacia esa tierra, que era la tierra que estaba en el camino hacia Sodoma y Gomorra. Y dice que va poniendo sus tiendas, acercándose cada vez más hacia Sodoma y Gomorra. Es interesante esto, hermanos míos, como las personas dicen, yo no voy, yo voy a dejar esto, voy a dejar lo otro en el Señor. No, pero yo no me voy a ir para el mundo. Pero poco a poco van poniendo sus tienditas, y cuando te vienes a dar cuenta no tienen tiendas, no tienen nada y están en medio de Sodoma, metidos en medio de Sodoma y Gomorra, en medio de la corrupción, sus hijos en la corrupción, su familia, todo en la corrupción. Pero ellos no iban a dejar nada del Señor, ni iban a estar enemistados con él, sino que es que solamente... yo sé, ustedes me están entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Y terminan como Lot, en el mundo, que es donde terminó Lot. ¿A qué lleva a vivir por vista? Porque aquí el problema que tenemos, hermanos, es que los cristianos suelen vivir bastante por vista, por lo que ven. Por lo que ven en el hogar, por lo que ven en su finanza, por lo que ven en su entorno, por vista. Y la vida de un creyente, si anda por vista, es una vida de fracaso, absoluto. Y no solamente de fracaso, sino de volver a repetir los ciclos, volver a repetir lo mismo. Usted no ha visto gente que está permanentemente repitiendo el mismo ciclo en su vida, porque viven por vista. Lot decidió vivir por vista. ¿A qué lleva vivir por vista a un cristiano? ¿A qué lo lleva? Bueno, le voy a mencionar 6 cosas. Y la primera de ellas es a la jactancia. Vivir por vista nos lleva a la jactancia. Fíjese cómo Lot de repente está con Abraham, tenía ovejas y vacas, dice, también Lot andaba, dice el texto, versículo 5, Lot andaba con Abraham. Esta palabra andar es importante porque su etimología hebrea, esta palabra significa fluir o chorrear. Es decir, fluía y chorreaba las bendiciones de Abraham. Todo lo que él obtenía y todo lo que había alcanzado es por estar cerca de Abraham y recibir y chorrear de ahí la bendición de Abraham sobre sus vidas. Pero Lot de repente un día dice que no, porque tiene un montón de ovejas y vacas y no sé qué, y ganado. Y dice, no, esto lo he adquirido yo por mi sabiduría, por mi ímpetu, por mi actitud de guerrero. Por eso tengo estos problemas con Abraham y con sus pastores y siervos. Por tanto, ahora me voy a separar de Abraham. Lot comenzó próspero gracias a Abraham, pero aquella prosperidad se le subió a la cabeza. Pensó que ya no necesitaba de Abraham, que ya no necesitaba de las cosas del Señor. Hay gente, queridos hermanos, que Dios no puede bendecir. Qué triste esto, que Dios no pueda bendecir a ciertas personas, que Dios no pueda levantarles sus economías, que Dios no pueda bendecirles con un buen trabajo, que Dios no pueda darles ni siquiera el hijo que tanto desean. Porque si ahora no tienen tiempo para Dios, imagínate cuando tengan un hijo. Si ahora acá malamente vienen o están y siempre tienen una excusa para no estar el domingo en el Señor o en la célula, imagínate cuando tengan un hijo. Le pasa lo mismo que al propio Abraham, que cuando tuvo su hijo comenzó a apartarse de Dios y Dios le dijo, ahora me das a tu hijo, que te lo he dado yo. Porque Dios es así. Porque Dios nos da para que le sirvamos más y más. Porque Dios nos bendice para que le sirvamos más y más. Hay gente que Dios no les puede bendecir, no les puede restaurar el hogar. Porque hay gente que Dios les restaura el hogar y se van para el mundo. Claro que no se van inmediatamente, no, se van en modo Lot. No, hoy yo ya ahora, no, porque ahora no puedo, porque ahora yo voy a... Dios, están aquí llorando
como locos porque quieren un trabajo, lo necesitan, oramos, ayunamos en la célula para que tengan un trabajo, o tienen el trabajo, están sirviendo al Señor, van a todas las cosas, están ahí, y cuando tienen el trabajo, ahora ya no pueden venir al Señor ni a nada del Señor por el trabajo que Dios les ha dado. A ver, ¿eres melonita? Melonita es una tradición evangélica. ¿Eres melonita? El trabajo te lo ha dado el Señor. ¿Cómo le vas a recortar al Señor? En todo caso, al que le tienes que recortar es al trabajo, porque ha sido Dios el que te lo ha dado. Pero no, hay gente que Dios no les puede bendecir. No les puede bendecir el matrimonio, porque es precisamente la actitud de su esposo, la actitud de su esposa, lo que les está llevando a la consagración, a buscar a Dios. Señor, te necesito, ayúdame a orar, a apuntarse a todo. En cuanto Dios le arregla al esposo, la esposa, se acabó. Adiós, muy buena. Si te he visto no me acuerdo, Señor. Pero no lo hacen inmediatamente. Lo hacen en el modelo de Lot. Poquito a poco. Ni te das cuenta de que se están apartando de Dios. De que ya les entró la jactancia. A Lot le entró la jactancia. El no te necesito. Romanos 11:18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí lo importante no es dónde llego, sino cómo y por qué he llegado ahí. Aquí lo importante no es, hermano, que tengas dientes. Aquí lo importante es cómo lograste tú tener dientes. Que viniste aquí a la iglesia con un solo diente aquí adelante. Porque tu vida era tan ruina y tan desgraciante que no tenías ni para arreglarte los dientes. Y ahora tienes dientes. Y lo importante no es que tengas dientes, sino cómo Dios te prosperó, te bendijo para que tuvieras dientes, hermano. Lo importante es la raíz, no la rama. No la rama, la raíz, que es de donde viene la savia. Y Lot creyó que ya no necesitaba las raíces, porque tenía una rama frondosa. Así que cortó su rama, se cortó del árbol y se independizó. Y la savia comenzó a desaparecer. Y se comenzó a secar todo. Y al final terminó perdiéndolo todo. Su matrimonio y hasta sus propios hijos. Todo. Porque son las raíces las que lo sustentan todo. La savia que Dios inyecta en nuestra vida. Lo que transforma todo, hermano mío. ¿Por qué perdió Job lo que tenía? Usted lee el libro de Job y de repente Job perdió todo. El hombre más de los orientales, ¿era lleno? De los orientales, el hombre más próspero de toda la tierra. Y de repente lo pierde todo. En pocas semanas pierde todo. Su prosperidad, todo. Su familia, sus hijos, todo. ¿Por qué? La prosperidad que Dios le había dado. Fíjese lo que dice Job 29:12. Porque yo libraba, dice Job, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Libraba, pasado. Dejó de hacerlo. Dejó de hacer las cosas que tenía que hacer. Porque creyó que ya no necesitaba de eso. Tenía más que suficiente y de sobra. Ya no necesito estar librando al pobre que clama. Ni tampoco necesito estar ayudando al huérfano, al que padece necesidad. Ya no necesito nada de eso. Ya no necesito estar ayudando a aquel de la célula, al otro. Eso yo ya no lo necesito porque yo ya tengo. Fíjese cómo dice en Job 29:2, ¿quién me volviese como en los meses pasados? ¿Por qué cambió? Y dijo, ya no necesito. La jactancia, ¿qué sostiene lo que logramos? Lo que te ha llevado ahí, no solamente te lleva ahí,
sino que sostiene lo que se te ha dado. Fíjese cómo Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Diga conmigo, primeras obras. Más fuerte. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, haz las primeras obras. Porque si no, quitaré. Si no haces las primeras obras, las quitaré. Tu candelero, quitaré. Dios, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, quita. Porque lo que hemos obtenido viene de lo que hemos hecho y se sostiene de lo que hemos hecho. Dios nos quita lo que nos ha dado cuando dejamos de hacer lo que estábamos haciendo para llegar ahí. 2, vivir por vista te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y ahora voy a ir un poquitito más rápido. Nunca decida basado en la vista. Nunca, jamás. Por sus ojos no decida nunca. Nunca decida por lo que vea. Creo que Lot tenía valores correctos. Pero vivir por vista le llevó a tomar decisiones equivocadas, aún teniendo valores correctos. No es que yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que está bien o lo que está mal. Eso no es suficiente. Vivir por vista te lleva a tomar decisiones equivocadas. En los montes Alpes de Suiza hay un lugar donde se puede echar un pedacito de madera en 3 direcciones diferentes. En el mismo lugar, en 3 direcciones. En una viajará por el Danubio hasta el Mar Negro. En otra viajará por el Rin hacia el Mar del Norte. En otra viajará por el Ródano hasta el Mar Mediterráneo. O sea, termina en destinos absolutamente diferentes. Y es que las decisiones que tomamos nos llevan a destinos diferentes. Hermano. Por eso son importantes las decisiones que tomamos. Por cierto, hablando de los niños, 3 pequeños consejos a los padres sobre el acoso escolar. Lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho. 3 pequeños consejos a los padres sobre el acoso escolar. 1, evite que el niño se sienta culpable. 2, comuníquelo inmediatamente a las autoridades del colegio. 3, no tome decisiones a espaldas del niño. Involucre al niño en las decisiones que toma. Esto es muy importante. Muy importante, no decidamos por ellos, involucrámoslos a ellos en las decisiones que nosotros tomamos. Y cuando uno vive por fe, decide correctamente. Y un hogar que vive en la fe del Señor, las decisiones que toma son decisiones correctas, hermano mío. 3, vivir por vista te lleva a la mundanalidad, que fue donde terminó Job. Alzó sus ojos y se fue hacia Sodoma y Gomorra, a pesar de que él sabía que aquella gente era una gente corrompida. No, yo voy a hablarles del Señor. ¿Quién sabe? Diría Lot. No, yo terminaré convirtiéndolo a ellos. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, dice la palabra del Señor, porque corremos el peligro cuando andamos con ciertas personas o en ciertos lugares o en ciertas situaciones de desconvertirnos. Dice que alzó los ojos, escogió por vista. Lot había perdido sus tiendas. Dice en el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Va poniendo sus tiendas hasta Sodoma y de repente encontramos a Lot viviendo en una casa en Sodoma. Y no es como ahora, ¿no? Que todo el mundo está deseando vivir en las casas. No, todo el mundo está, en aquel entonces vivir en las casas, quienes vivían eran la gente pobre y la gente necesitada. La gente que eran prósperos vivían en tiendas. ¿Por qué razón? Porque las tiendas representan a los derechos de pastura. Cuando una persona plantaba una tienda en un determinado lugar es porque tenía derecho sobre todo ese territorio para pastar y para alimentar sus animales, que era de donde se sobrevivían las personas. Y entonces lo va haciendo desaparecer sus tiendas. Las tiendas representan en la palabra del Señor al tabernáculo, a los grupos familiares.
Las tiendas representan a la iglesia, representan a la célula. Y Job tenía un montón de tiendas y estaba siempre en las tiendas. Y de repente ahora las tiendas empiezan a desaparecer de su vida. Ya venía al culto, pues antes iba a la célula, al culto a todos, a apuntar. Ahora va el domingo si puede y ahora ya está de quincena en quincena. Está quitando sus tiendas para irse al mundo. El mundano Lot era salvo, tenía unión con Cristo, pero no tenía comunión. Unión y comunión. Algunos dicen, yo amo a Dios, leo la Biblia, tengo al Señor, pienso en el Señor y oro en mi casa en el Señor y estoy ahí. Claro, no puedo ir a la iglesia ahora tampoco puedo estar en la célula o tampoco, claro, pero yo estoy ahí con Dios. Fíjese, hermano, unión, pero no comunión. Y Lot era así, exactamente igual. Tenía unión a Cristo, pero no tenía comunión. La comunión con Cristo es comunión también con su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué interesante este texto, porque este texto responde una pregunta. ¿Quiénes son los que no tienen comunión con los hermanos o con la iglesia? ¿Quiénes son los que no tienen comunión con los hermanos o con la iglesia? ¿O quiénes son los que están abandonando? ¿Qué está pasando en una vida que está abandonando la comunión con los hermanos o con la iglesia? Que ya no viene tanto al culto, que ya no va a la célula, que están dando ahí como... ¿Qué está pasando ahí? La Biblia es clara. No andan en luz y tienen problemas con el pecado. Ya la sangre de Cristo no está haciendo en sus vidas esa limpieza. El mundano Lot era salvo como muchos, así como por fuego. Como por fuego, porque la salvación de Lot fue así como por fuego. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, como así como por fuego. Es triste haber llegado al tiempo final de nuestras vidas y sufrir semejante pérdida. El tiempo final de nuestra vida sin ganancia alguna. ¿Por qué? Por haber sido un mundano, por haber preferido al mundo que a Dios. ¿Cuánto le damos al Señor nosotros? Usted está aquí, está en el culto y el culto hoy se ha alargado un poco más de la cuenta y ya está por dentro con unos conflictos terribles. Eso es mundanalidad. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Sumando que usted vaya a la célula 1 hora a la semana, que venga al culto 1 hora y media, 3 horas. De 178 horas a la semana. Mundanalidad. Ser salvo así como por fuego significa ser salvo por los pelos. Y algunos que están aquí serán salvos por los pelos. Por los pelos. Mañana le voy a hablar a los líderes de este tema importante en el culto de líderes de mañana. Vamos a hablar de las recompensas, va a ser muy interesante el culto. La expresión esta de salvo por los pelos, ¿sabe de dónde procede? Procede en una época en la que los pescadores tenían que llevar el pelo largo. Y obligatoriamente todo pescador que salía a la mar tenía que llevar el pelo largo. ¿Por qué? Porque si caía del barco había por dónde agarrarlo. Se le agarraba por los pelos y el tipo y le decían, salvo por los pelos. Algunos el Señor, cuando estén en el lecho de muerte, va a tener que extender la mano y agarrarlo por los pelos. Y cuando venga Cristo, algunos ángeles van a tener mucho curro.
agarrando por los pelos a un montón de gente. Salvo por los pelos. Lot fue salvo de no morir en Sodoma por los pelos. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios, hermano. Entrégale tu vida a Él completamente, todo lo que eres y todo lo que tienes, porque no vale la pena vivir para nosotros. La Biblia dice que los que conocemos a Cristo vivimos para Cristo y por Cristo, no para nosotros. Vivir para nosotros es terminar en el mundo. Algunos dicen, tengo una basura de vida. No importa que tengas una basura de vida, que tu vida no valga nada. Para ti, no importa, Cristo ha muerto por ti, no importa, Cristo hace cosas preciosas con las vidas que dicen no valer. Yo no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. No, Señor, hermano, la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:16 dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios quiere usarnos en salvarnos a nosotros mismos y salvar a nosotros, a otros. Nuestra vida es muy útil, hermano, aunque nuestra vida pensemos que sea una vida que ya no vale, que esté malgastada, no importa la vida que tengamos. Dios hace cosas preciosas con lo vil del mundo. Peter Freuchen fue un estudiante de medicina que quedó atrapado en el Ártico. Y cuando quedó atrapado en el Ártico, ahí se construyó un refugio de nieve y de repente el refugio se cayó y quedó sepultado bajo la nieve. Y él no tenía nada para poder salir de ese lugar. Con sus propias manos no podía cortar aquella nieve para poder salir de ese sitio. ¿Y qué hizo este hombre, Peter? Cogió y construyó un cuchillo con sus propias heces. Con la dureza de sus heces, construyó un cuchillo. Con su caca, construyó un cuchillo. Con el hielo congelado en las heces. Y con eso logró salir, abriendo hueco. Pero cuando salió se dio cuenta que tenía 2 dedos de su mano cangrenados. Y cogió el cuchillo de sus heces y cortó y pudo cortarse los 2 dedos y salvó la vida gracias a sus heces. Dios hace cosas preciosas con lo vil. Dios puede usar nuestra vida inservible que hemos destruido, destrozado por nuestras decisiones equivocadas o por lo que sea, y hacer una cosa preciosa a través de nosotros, salvarnos a nosotros y salvar a muchos otros, hermano. Ponga sus vidas en las manos de Dios. Coge tu vida basura, ponla en las manos de Cristo y verás que la convertirá en una vida maravillosa, porque Él es un especialista en entresacar precioso de lo vil, en hacer cosas extraordinarias con seres ordinarios, en coger lo despreciable y menospreciado del mundo y hacer algo tan grande que avergüenza a todos que se creían algo a tu alrededor. Dios es así. Dios no le habla a los mundanos. Si usted es un mundano, Dios no le habla a usted. ¿Por qué le comunicó Dios a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y no se lo dijo a Lot? Porque Lot era un mundano, un cristiano mundano. Y por otro lado, Dios tampoco escucha a los mundanos, a los cristianos mundanos. Si Abraham no intercede por Lot en oración, Lot muere en Sodoma. Y yo le aseguro que Lot oró al Señor. Intentó solucionar aquel problema. Pero Dios ni le habla ni escucha a los mundanos hasta que no regresan a Él y a su servicio. Vivir por vista te lleva a perder tus valores espirituales. Lot perdió sus valores espirituales. Fíjese, hermano, perdió su testimonio en su familia. Se atrevió a ofrecer a sus hijas solteras para que a la chusma que estaba en la puerta de su casa
satisfaciera su lujuria sexual con sus hijas, porque querían conocer, dice, y esa palabra conocer se refiere a un aspecto sexual, a aquellos ángeles que habían visitado a Job para sacarlo de aquel lugar. Y él dijo, no hagáis esto mal a estos hombres que son visitantes mías. Aquí están mis hijas, le ofreció. ¿Pero a qué nivel moral has llegado tú, Lot? No, pero Lot no se había apartado de Dios. Lo oraba, buscaba al Señor, leía la Biblia. De vez en cuando se hacía un altar y aparecía por la iglesia. Oh, Lot, no, aquí está. Es que ahora no tengo mucho tiempo porque tengo mucho trabajo en Sodoma y muchas cosas que hacer. Y ofreces a tus hijas a la perversión. Fíjese, hermano, cómo lo pierde sus valores espirituales por su mundanalidad. Vivir por vista te lleva a vivir abrumado y afligido. Fíjese, 2 de Pedro 2, 7 y 8 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, vivía abrumado, que significa atormentado a causa de medios agresivos. Aquello era una agresión brutal para él y vivía abrumado. Vivía con conflictos mentales tremendos y vivía también afligido, que significa torturado. Lo vivía atormentado y torturado, pero no se iba de Sodoma. Se quedaba ahí, en Sodoma. Y todo por dejarse llevar por la vista. Por la vista. Y por último, vivir por vista te lleva a perder lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? Vivir por vista te hace perder eso. Lo que más amas. Lot perdió a su esposa, que por cierto, su esposa era una mundana. Su esposa era una mujer que probablemente haya conocido en Sodoma o en ese tránsito. Una mujer mundana. Lo sabemos porque al final, cuando están saliendo de allí, Dios está destruyendo Sodoma y están saliendo de ese lugar, la mujer mira para atrás. Y esa mirada que echó para atrás era una mirada nostálgica. Echaba de menos aquella ciudad. Echas de menos aquella ciudad porque eres una mundana. Y al final se convirtió en estatua de sal y perdió Lot a su esposa. Pero la cosa quedó ahí. No, la cosa no queda ahí. Lot sale de Sodoma y Gomorra sin nada. En el camino de la salida pierde a su esposa y luego cuando sale de ahí, sus hijas, sus 2 hijas, dicen, vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a acostarnos con él para tener hijos con él, para que continúe nuestra descendencia. ¡Qué perversión tan grande! Y emborracharon al padre y se acostaron con él. Y quedaron embarazadas y tuvieron hijos. Y de esos hijos salió 2 pueblos que se convirtieron en pueblos terribles, malvados. Pueblos que vinieron contra el pueblo de Dios tremendamente, como fue el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Pero Lot decidió vivir por vista y no por fe. No es la vista quien lo sostiene todo, es la fe. Y la fe no es tuya, la fe es de Dios. Tú puedes decir, tengo fe, pero es que la fe tiene un propietario, que es el Señor. Es el autor y consumador de la fe. La fe es una sustancia espiritual que Dios deposita dentro de nuestros corazones cuando nos convertimos. Por eso dice, conforme a la medida de fe que Dios ha depositado en vuestros corazones. No es nuestro, es un elemento que Dios espiritual que Dios deposita dentro de nosotros y que nosotros regándola en cada culto, en cada célula, en cada lugar. Hay gente aquí que dice, Señor, dame un milagro. Milagros son conforme a tu fe, porque la Biblia dice, conforme a tu fe te será hecho. Tú no tienes fe suficiente. No sé si me entiende. Es como cuando uno va a ser llamada pero no tiene saldo. Y uno llama y y no tiene saldo.
Llámame porque no tengo saldo. Hay creyentes aquí, Señor, un milagro, este milagro. Y el Señor, no tienes saldo. Vienes al culto cuando quieres. No vas a la célula, prefieres estar en tu casa echado porque dice que estás cansado. Cuando Dios dice que venid a mí los trabajados y cargados y cansados que yo haré descansar. Es que no quieres ni ir al descanso de Dios. Prefieres el descanso del sofá de tu casa. Y luego dices, hazme un milagro en mi finanza que se me están arruinando, como los discípulos, ¿verdad? Salen en la barca y ahí son ellos al trueno, nosotros podemos con esta tempestad, y se les pone el agua al cuello. Y corren al Señor y le dicen, Señor, ayúdanos, despierta. Y el Señor ayuda, pero el Señor dice, ¿dónde está vuestra fe? No tenían fe para calmar aquella tempestad. La fe, hermano, Dios la deposita dentro de nuestro corazón para los momentos duros y difíciles. Y actúa independientemente de lo que sintamos, independientemente de lo que hagamos, porque la fe es retroactiva. Ella actúa por lo que has hecho antes, por cómo la has albergado en tu corazón y cómo la has protegido. De repente actúa. Por eso vemos a gente que está hundida en la miseria, que no tienen ni palabras para poder confesar por su boca nada, que no pueden ni orar del dolor tan inmenso que tiene, pero la fe actúa en ellos, porque la fe tiene autonomía, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y tú en cada culto, en cada reunión, en cada célula, vas alimentando la fe que va haciéndote crecer, y de repente un día los milagros se te hacen realidad. No es por vista, es por la fe. Hebreos 11 nos enseña esto, que por medio de la fe vemos lo que no se ve, por medio de la fe alcanzamos, por medio de la fe entendemos, por medio de la fe ofrecemos a Dios lo excelente, por medio de la fe le agradamos, por medio de la fe somos advertidos, por medio de la fe heredamos, por medio de la fe alcanzamos lo imposible, por medio de la fe superamos todas las pruebas, por medio de la fe entramos donde tenemos que entrar y salimos de donde tenemos que salir, por medio de la fe celebramos, por medio de la fe cruzamos los mares, por medio de la fe hacemos caer los muros, por medio de la fe conquistamos lo que queremos, hacemos justicia, alcanzamos promesas, tapamos boca, apagamos fuegos impetuosos, evitamos ataques, sacamos fuerzas de debilidad, nos hacemos fuertes en batalla. Por medio de la fe ponemos en fuga a nuestros enemigos, por medio de la fe obtenemos siempre la victoria sobre aquellos que nos persiguen. Es por medio de la fe, ni por medio de la vista, ni por medio de ti, por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Debemos andar por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? Es vivir confiando y esperando en Dios a pesar de la vista, a pesar de lo que estoy viendo. Lo que se ve no requiere fe, ni esperanza siquiera. Lo que ves, ¿para qué esperarlo? Si ya lo veo. La vista no toca ningún elemento espiritual. La fe nos lleva a hacer cosas que los que no tienen fe no pueden hacer. Y termino con esto. Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron el mar como por tierra seca. ¿Por medio de qué? Diga, ¿por medio de qué? De Moisés. De la fe, no por medio de Moisés. Por medio de la fe. Por medio de la fe alcanzaron. Por medio de la fe pasaron por tierra seca. Por medio de la fe. Y dice el texto: e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay cosas que nosotros podemos hacer que la gente del mundo no puede hacer. Por la fe. Hay cosas a las que nos lleva la fe
que la gente del mundo, si lo intenta, muere, quedan ahogados o destruidos. Ellos intentaron hacer lo mismo. Hay cosas que no puede hacer la gente del mundo. Tenga usted mucho cuidado, porque hay mucho aquí, mucho cristiano mundanalizado que ofrece principios y valores cristianos, perlas a la gente que no está en Cristo, que no tiene fe. Tú tranquilo, que Dios te va a ayudar. ¡Mentira! Tú sabes que no le va a ayudar porque no ha entregado su vida a Cristo, porque no tiene fe. Tranquilo que Dios va a sanar. ¿Por qué va a sanar a un pecador, a un impío? ¿Por qué? Si no tiene fe, es por la fe. Y la gente del mundo que no tiene fe, que no han entregado su vida a Jesucristo para que la fe entre en su interior, no puede alcanzar lo que podemos alcanzar los cristianos. Lo que para la gente del mundo, para los egipcios, es un camino de muerte, para los cristianos es un camino de milagro. Escuche esto. Hay cosas que para los de gente del mundo, hay cosas que para la gente del mundo son caminos de destrucción y para nosotros son caminos de milagros. Hay enfermedades que para la gente del mundo son para muerte y para nosotros es para milagros. ¿Por qué está enfermo este? ¿Quién pecó su? No, este está enfermo para que Dios sea glorificado en él. Camino de milagro. La fe emprende caminos, hermano. Toca situaciones, hace cosas, hermano, que para la gente del mundo es el caos, la destrucción, el desastre, pero que para nosotros es la victoria en Cristo Jesús, queridos hermanos. Es por fe y no por vista. Ande por fe. ¿Sabe, hermano? Los cristianos andamos siempre con los ojos cerrados, orando, porque vivimos por fe. Amén. Puestos de pie.